Bueno amigos, y con otro video para el canal. En esta ocasión vamos a montar nuestra mira digital Megaorei M5 en el Avenger. Vamos a ver cómo se desempeña. Y por ahí estuvieron preguntando cuánto le dura la pila, si trae batería, cuánto dura la pila de noche, cuánto dura la pila de día, etcétera. La pila originalmente es esta, miren, no tiene, pues digamos que esa protuberancia aquí de los polos. Bueno, el polo positivo lo tiene así, recto. La batería en sí dura aproximadamente, encendido así digamos sin el IR o el infrarrojo, dura aproximadamente 1 hora y media por ahí. Ya encendido el IR, todo el tiempo prendido, dura unos 40 minutos. Entonces, para que tengan esa noción, ¿verdad? Por si se la van a adquirir, tengan aquí unos repuestos. Por ejemplo, yo tengo estas baterías extras, por ejemplo, son de las baterías de las lámparas que tengo, de las linternas. Por ahí hice una revisión, duran bastante. Y otras por ahí que tengo, ¿verdad? Entonces la original es esta, que viene sin polos. De esas pueden comprar también las venden. Y vamos a colocarla, vamos a montarla en el rifle. Vamos a ver cómo se desempeña y cómo vamos a calibrarla. Y muy importante, esta parte de aquí lleva unos tornillos, a veces se aflojan. En mi caso, una vez se me aflojó y veo que el tiro pegaba muy a la izquierda, luego muy a la derecha. Dije, no, pues algo estará. Y veo que giro, agarro la mira y veo que se mueve. Entonces estos, antes de montarlo, apriétenlos. Claro, no mucho, ¿verdad? Pero así apriétenlos. Si están flojos, apriétenlos. Y es lo que les quería decir. Listo, pues ahí quedó montado. Si se dan cuenta, queda muy bajito. De preferencia, si lo van a montar en un rifle que no tenga tanto espacio de elevación, coloquen un aumento, ¿verdad? Yo no tengo un aumento, pero pues así como está bien para hacer el video. Ya después quizás me adquiera un accesorio que aumente al menos 1 centímetro al lente, ¿verdad? Porque aquí yo voy a pegarme aquí y si no alcanzo a ver pues de la mejor manera, ¿verdad? Entonces bueno amigos, pues ahí está. Ahorita vamos a empezar a calibrar. Para eso voy a utilizar los Mendoza Tropa. Vamos a ver cómo se desempeñan. Ya Mendoza Tropa me quedan muy poquitos diábolos. Aquí están, miren. Bueno, pues ahí está. Vamos a empezar a calibrarlo. Recuerden, se calibra en 1X, no se calibra en 5X ni 4X ni nada de eso, ¿verdad? Se calibra en 1X. ¿Por qué? Porque la retícula se va a mover esa, ¿verdad? Y como no tiene un lente que pueda girar ahí, pueda centrar la retícula, a veces la retícula queda un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, un poquito abajo. Entonces, para que tengan en cuenta esa, ¿verdad? Vamos a hacer el primer disparo. Voy a grabar. Ahí está, ya estoy grabando. Vamos a hacerle un disparo a ese. Creo que sí pegó, no vi muy bien. Creo que sí alcanzó a dar, pero no sé dónde. Ahí va otro. Pues vamos a hacer otro tiro a este target. Creo que estoy pegando en el tronco. Vamos a bajarle. Vamos a parar. Pues ya está. Ahí. Pues ya está. Eso como que a la derecha.
Vamos a pegarle a este. Oh, ya lo vi, pegó aquí. Vamos a moverle. Pues ahí está, vamos a ver. Bueno, ahí vamos a hacer unos 3 tiros. Vamos a ver dónde pega. Ahí está, uno. Estamos pegando en el centro. Dos. Y creo que este es el último. 3. Ahí están, miren. Perfecto. Ahorita nos vamos a ir allá a 50 metros, que es que se están cayendo todas los targets. Muy bien, ahí vieron cómo hicimos la agrupación. Solamente fueron 3 porque nos costó bastante calibrarlo, ¿verdad? Eso es lo negativo que tiene, que a veces te cuesta un poquito calibrarlo, pero una vez calibrado, pues ya queda nada más hacer los disparos, ¿verdad? Ahorita nos vamos a ir a 50 metros, vamos a ver cómo se desempeña a 50 metros. Claro, ¿verdad? La visión a 50 metros pues ya baja un poquito, pero vamos a estar ahí compensándole. Listo, ahora sí, nos vamos a 50 metros. Como ven, esta está ya el target. Vamos a ver si enfocamos bien. Creo que ahí se alcanza a ver más o menos. Vamos a ver cómo. Vamos a hacer unos 4 tiros. Vamos a dar en el. Pues vamos a ponerlo en el centro también. Uno, creo que sí pegamos. Dos. Tres. Otro más. 4. Voy a pausar aquí y voy a ir a checar allá. Y aquí está el otro, miren. Cayó prácticamente como unos 3 centímetros. Y aquí está, hicimos 4 disparos. 1, 2, 3 y el cuarto creo que no le pegamos. Pero son como 2 pulgadas yo creo. Entonces a esa distancia y con una mira digital viéndola a través de la pantalla, ¿verdad? Creo que es un buen grupo a 50 metros usando esa mirita digital. Ahí están los grupos. Ahí están, miren. Prácticamente yo estoy apuntando ahí abajo, pero en la retícula, a ver, no alcanza a enfocar bien. La retícula pues se ve, ahí está, la retícula pues se ve hasta abajo. Bien, pues ahí tenemos unos objetivos, unas latas de desodorante. Vamos a ver cómo se desempeña, vamos a grabar. Primero lo tenemos ahí a 20 metros. Vamos a enfocar, creo que está a 20 metros. Ahí cayó. Hasta allá, hasta el fondo tenemos a 55 metros otra lata. Se dan cuenta, hasta allá está. Tratar de enfocarla mejor. Vamos a ver si le doy en esta. Pegó un poquito a la izquierda. Si pegaron, yo estaba apuntando. Ahí va. Me pegué. Ahí quedó. Pues ahí está la mirita, creo que se desempeña bastante bien. A excepción, lo único negativo que sí les voy a comentar de esta mira digital es que vemos a través de la pantalla, ¿verdad?
Y si vemos a través de la pantalla, la retícula no la podemos ajustar mucho. ¿Por qué? Porque si la ajustamos mucho, queda muy hacia abajo, muy hacia arriba, muy al lado, o sea que no queda en el centro, ¿verdad? Como las miras convencionales con un lente. Ahorita se los voy a mostrar. Ahí están, miren. Prácticamente yo estoy apuntando ahí abajo, pero en la retícula, a ver, no alcanza a enfocar bien. La retícula pues se ve, ahí está, la retícula pues se ve hasta abajo. Y pues eso es lo negativo, ¿verdad? De ahí en fuera simplemente uno se acostumbra y listo. Como ven, ya apuntamos ahorita a 55 metros, a 20 metros y pegamos bastante bien. Entonces, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Bueno, amigos, pues qué pruebas más quieren que haga con esta amiguita. Próximamente ya se avecinan cacerías con ella y cacería de noche y cacería de día. Entonces vamos a estar probándolo, ¿verdad? Vamos a ver cómo se desempeña. Y nos vemos en otro video.